Jóvenes, tengan ustedes muy buenos días. Comenzamos esta clase. Estamos hablando del desarrollo de los modelos matemáticos de I/O. Habíamos indicado que se hace en 3 pasos. El primer paso es identificación de las variables de decisión. El segundo paso, identificación de la función objetivo. Luego, la identificación de las restricciones. Habíamos dado algunas pautas para cada uno de esos pasos, ¿no? Habíamos indicado que un aspecto clave en ese proceso puede ser desde una oración llevar a una expresión matemática, que es habitualmente lo que nos interesa en el modelado, ¿no? Habíamos estado haciendo un ejemplo, que es donde nos hemos quedado, es el referido a la empresa Windows Glass, aquella compañía que quiere producir 2 productos, ¿no? De vidrio. Uno es puertas con marcos de aluminio y el otro ventanas con marcos de madera, ¿no? Entonces, ellas obviamente, o estos son los productos que espera hacer. Para este problema nos habíamos quedado a mitad, ¿no? En concreto, habíamos identificado la función objetivo, ¿no? Y vamos a continuar, ¿listo? Entonces, en la función objetivo hemos visto precisamente esos 3 subpasos que decíamos, ¿no? La frase verbal, ¿no? La descomposición y el ejemplo específico, ¿listo? Y habíamos llegado a una expresión de esta naturaleza que se describe así: maximizar 3 por P más 5B. P y B ahí serían nuestras variables de decisión, ¿listo? Vamos a continuar. El tercer paso en el modelado es la identificación de restricciones, es decir, nos interesa identificar las restricciones. Habíamos indicado que hay restricciones de 4 tipos habitualmente, ¿no? En general, ¿no? La primera, las restricciones físicas, que tienen que ver con las leyes físicas habitualmente. La segunda, las restricciones externas, que habitualmente vienen de afuera, digamos, en este caso de la organización, de afuera del departamento, cosas así. Las restricciones de administración, que son aquellas que se rigen a ciertas políticas que tiene una organización, una empresa. Y finalmente las restricciones lógicas, ¿no? Las restricciones lógicas que obviamente tienen que ver con aspectos que en la matemática se pueden trabajar, pero en realidad obviamente no funcionan así. Entonces, para nuestro problema, decíamos, nuestras ventanas y puertas deben tratarse o procesarse en ciertas plantas, ¿no? En la planta de aluminio, en la planta de madera y en la planta de vidrio, ¿no? Y lo que se tiene ahí es la disponibilidad de horas en cada planta. Entonces, para nosotros tal vez lo más importante en este problema es eso, ¿no? Que nosotros solamente tenemos cierta capacidad de horas para fabricar o cierta disponibilidad de horas para fabricar. En la planta de aluminio 4, en la planta de madera 12 y en la planta de vidrio de 18. ¿Listo? De esa forma nosotros obviamente tendríamos algo que tiene que ver con las restricciones. ¿Listo? Entonces vamos a analizar la que tiene que ver con la planta de vidrio, ¿listo? Para un poco ya recordar un poco lo que hemos hecho con la función objetivo. También decíamos, para identificar las restricciones podemos recurrir a esa lógica de 3 pasos o 3 subpasos: la frase verbal o formulación verbal, la descomposición y el ejemplo específico. Entonces, para la planta de vidrio pudiésemos hacer aquello y se vería así, ¿listo? Dice, la frase verbal o formulación verbal: las horas de producción usadas en la planta de vidrio no exceden las 18 horas disponibles, ¿no? Recordemos que en la planta de vidrio, de acuerdo a lo que habíamos descrito anteriormente, tiene 18 horas disponibles. ¿Listo? Entonces, el concepto que nosotros tenemos que trabajar es, sin duda, que dice las horas de producción. Entonces, para nosotros, este sería el concepto que debemos considerar: las horas usadas de producción o las horas totales de producción usadas. ¿Listo? Entonces, este concepto vamos a descomponer, y descomponer, decíamos muchas veces, significa particularmente introducir operadores aritméticos como la suma, la resta y otros. ¿Listo? Entonces, en nuestro caso, por ejemplo, las horas de producción total que tengo serían la suma de las horas usadas en hacer puertas más la suma de las horas usadas en hacer ventanas, ¿no? Entonces, esto obviamente es
la descomposición. Pero acá dice no excede las 18 horas, ¿no? Entonces nosotros anotamos no excede las 18 horas. ¿Listo? Entonces de esa manera habríamos hecho la descomposición. ¿Ya? Para tener mucho más claro cómo va a ser la expresión matemática, lo que nosotros hacemos es un ejemplo específico. Tal vez esto ayude. Voy a suponer que produzco para este caso 2 puertas, ¿no? Voy a además asumir que produzco 3 ventanas, es decir, voy a producir 2 puertas y 3 ventanas. ¿Cuántas horas voy a utilizar? ¿Listo? Entonces, en la información que nos describe el problema, un poco más arriba, ¿no? Nosotros vemos, por ejemplo, esta pequeña tabla o esta tabla, ¿no? Donde se describe, nos dice, fíjense, si yo voy a colocar el vidrio a una puerta, me llevará 3 horas. Si yo voy a ponerle el vidrio a la ventana, me llevará 2 horas. ¿Listo? Esa sería en todo caso, digamos, la situación. ¿Ok? ¿Alguien más tiene abierto ahí su micrófono? Listo, gracias. Entonces decía, esta tabla me indica, ¿no? ¿Cuánto tiempo lleva colocarle vidrio a una puerta y a una ventana o a las ventanas? ¿Listo? Entonces, de esa forma nosotros tendríamos, ¿no? Esta información. Por ejemplo, me dice, para una puerta yo necesito 3 horas para colocarle los vidrios, ¿no? Y para las ventanas necesito 2 horas. ¿Listo? Entonces, como nosotros estamos asumiendo ciertos casos o ciertas situaciones, ¿no? Entonces, estamos acá, dice, si yo produzco 2 puertas y cada puerta me lleva 3 horas, ¿no? Que esto es un valor de la tabla, entonces en total yo voy a consumir 2 por 3, 6 horas para hacer estas puertas en la planta de vidrio. Ahora, en el otro caso, si yo tengo que producir 3 ventanas, ¿cuántas horas me va a llevar? Cada ventana se produce con 2 horas por la tabla anterior. Entonces, la cantidad de horas que voy a utilizar sería 3 por 2. En este caso también coincide que sería 6. ¿Listo? Entonces es 3 por 2. Pero como decía, no nos interesa hacer el cálculo concreto, sino un poco ver cómo se llega a ese cálculo. Y esto es precisamente lo que hacemos, ¿no? Entonces, la suma de estas horas usadas en puertas más la suma de estas horas usadas en ventanas, la describimos acá, 2 por 3 más 3 por 2, entonces sería la expresión de nuestra restricción o una parte de la expresión de nuestra restricción que nosotros queremos hacer. ¿Listo? Entonces, ahí obviamente nosotros vemos rápidamente que este 2 son estas puertas y tiene que ver con nuestras variables de decisión. Para nosotros eso se llama P, ¿no? Y este valor 3 tiene que ver con las ventanas que produzco, ¿no? Y eso es nuestra variable de decisión B. Entonces, si nosotros en esta expresión reemplazamos P y B, entonces nos llevaría a esta expresión, 3P más 2B, que sería la expresión matemática para nuestra restricción. ¿Listo? Y eso obviamente tiene que ver con esto, ¿no? Con las horas usadas en producción, que tiene que ver con puertas y ventanas. ¿Listo? También muchas veces la restricción describe algo, ¿ya? Como son limitaciones, nos dan una pauta, un criterio, una referencia para ello. ¿Listo? Por ejemplo, acá nos dice, no excede 18 horas, ¿no? Es decir, la cantidad de horas que yo uso no debe exceder este valor disponible en la planta de vidrio. ¿Listo? Eso es lo que nos dice. Entonces, acá nosotros debemos decir, las restricciones en los modelos que tienen que ver con toma de decisiones, muchas veces suelen modelarse de varias formas, ¿no? Entonces, una es utilizando inecuaciones, ¿listo? Inecuaciones. Pero las inecuaciones pueden ser de 2 tipos habitualmente, ¿no? Las ecuaciones menor o igual, inecuaciones menor o igual, perdón, y las ecuaciones mayor o igual, ¿listo? Entonces, y la otra forma es utilizar ecuaciones, ¿no? Y obviamente para ello podemos recurrir al símbolo de igualdad, ¿listo? Entonces, algunas palabras o frases que nosotros utilizamos que habitualmente se asocian a cada una de estas inecuaciones o ecuaciones, ¿no? Por ejemplo,
¿ya? Para restricciones menor o igual, es muy común hablar como algo que ocurre acá. Dice, no excede. Fíjense, no excede. ¿Listo? O también, no más que, ¿no? Aunque eso no es tan común. No mayor que, ¿no? Eso también. A lo sumo, digamos, ¿no? O a lo sumo, ¿no? Cosas. Fíjense, son algunas de las frases que pueden haber y todas ellas generalmente nos dicen de una restricción menor o igual, ¿no? No excede, no más que, no mayor que, a lo sumo, ¿no? ¿No? Entonces son algunas cosas, ¿no? Que podemos interpretar como restricciones menor o igual. Entonces, como en nuestro caso tenemos restricción, perdón, esta palabra no excede, ¿ya? Entonces, obviamente para nosotros, ¿no? Este no excede tendría que ver con una restricción menor o igual, ¿listo? Entonces, por eso nosotros obviamente colocamos menor o igual, ¿no? Y al lado el valor, que es 18 horas, ¿listo? De esa manera nosotros obviamente tenemos esto, menor o igual a 18 horas, ¿no? 18 horas semana o simplemente 18 horas, ¿listo? De esa forma, ¿ya? Entonces, pero también suelen existir algunos otros términos, ¿ya? Para referirse a restricciones mayor o igual, ¿listo? Fíjense, uno de los más habituales, por lo menos, ¿no? Mínimamente, ¿no? ¿Listo? Después, yo creo que esas son las dos palabras mínimamente, ¿listo? Que se pueden utilizar para un poco hacer referencia. Por lo menos, más de también, ¿no? Más de, ¿no? Esa es un poco la idea para restricciones mayor. ¿No? Y obviamente para ecuaciones es mucho más sencillo, ¿no? Es igual, ¿no? Similar, ¿no? Son palabras que podemos utilizar para referirnos a ecuaciones. Entonces, para nosotros, las restricciones se plantean como inecuaciones o ecuaciones. Eso supone que tienen habitualmente un lado izquierdo y un lado derecho, aunque no es básicamente, digamos, la idea, pero en general se espera, ¿no? Que al pintar la inecuación, la ecuación, habitualmente nosotros colocamos las constantes al lado derecho y las variables al lado izquierdo, aunque muchas veces se pueden armar las restricciones tal que en el lado izquierdo aparezcan variables y en el lado derecho aparezcan variables también, pero lo ideal fuese al final llevar al lado izquierdo las variables. Y de esa manera nosotros obviamente tenemos aquello. Otro punto importante también conviene remarcar y hacer, ¿no? Muchas veces para ver si una restricción está bien planteada, ¿no? Entonces, la restricción que nosotros hemos obtenido es 3p más 2b menor o igual a 18. 3p más 2b menor o igual a 18. Muchas veces nosotros podemos intentar hacer un análisis de dimensionalidad. ¿A qué se refiere eso? Las cantidades que expresa una relación, en este caso esta inecuación, debieran coincidir. ¿Qué significa? Que las cantidades que nosotros tenemos en el lado izquierdo describirían a las mismas cantidades en dimensión que el otro lado. ¿Listo? Entonces, muchas veces nosotros podemos intentar hacer análisis, ¿no? En ese sentido. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de 3, ¿no? Entonces, su dimensión es obviamente, como lo dice la tabla, ¿no? 3 horas, ¿no? Por unidad. ¿Listo? Eso nos dice ese valor 3. ¿Listo? Por, ¿ya? P. P es nuestra variable de decisión. Estoy utilizando el símbolo asterisco para la operación de multiplicación, que es habitualmente el que voy a utilizar muchas veces. ¿Listo? ¿No? Porque si utilizo X, ¿no? Entonces pudiese confundirse con la denominación de una variable. Solo por eso. ¿Listo? Entonces, 3 unidades. Eso representa este valor 3, ¿no? Pues la tabla nos dice y nos decía horas usadas por unidad. ¿No? Esa es un poco la idea, ¿no? O por, digamos, por pieza también, pudiésemos decir. ¿Ok? Entonces, P representa, ¿no? Este P
voy a colocar así, su dimensión, ¿no? Representa unidades. ¿Listo? ¿Está bien? Fíjense. Entonces, ustedes saben eso, un poco al estilo de la física, unidades con unidades se van y al final esa parte sería horas simplemente. Pero seguimos, ¿listo? Más 2, también lo mismo, sería horas, ¿no? O sea, horas sobre unidad, ¿no? Por B, y obviamente B también serían las puertas, ¿no? Las unidades de puertas que se tienen, ¿listo? Entonces, de esa manera nosotros obviamente tendríamos unit, ¿no? Y obviamente tendríamos el menor o igual, ¿ok? 18 horas nos dice, ¿no? 18 y su dimensión, horas. Fíjense, esa es un poco la idea. Entonces, tenemos ahí ya la descripción más precisa de la dimensionalidad de cada elemento que aparece en la inecuación. Entonces, como decía hace un momento, ¿no? Entonces, esta unidad con esta unidad, con el numerador y denominador se elimina, esto también con esto también, quedarían horas, aquí horas, ¿no? Fíjense, y acá horas. ¿Listo? Entonces, eso puede ser muchas veces un buen punto para ver que lo que hemos escrito tenga sentido. ¿Listo? Entonces, es una manera un poco de hacer. ¿Ya? Entonces, sugiere muchas veces hacer eso en el planteamiento de las restricciones al finalizar, ¿no? O sea, que nuestra dimensionalidad que describe las restricciones sea correcta, ¿no? Entonces, muchas veces nos ocurre que acá sale una cosa y acá sale otra cosa, entonces por ahí algo hay que cambiar. ¿Listo? Esa es un poco la idea, ¿no? Por ejemplo, si aquí fuesen unidades, ¿no? Que nos saliese, con horas no tendría mucho sentido hacer la comparación, ¿no? Que es la idea un poco, digamos, de lo que son las inecuaciones, las ecuaciones. Nos comparan fundamentalmente, nos dan cierta equivalencia entre ambos lados que debieran ser similares. ¿Listo? Entonces, con esas recomendaciones nosotros ya tendríamos como para una restricción como para una restricción podemos obtener su expresión matemática, que es lo que hemos descrito. ¿Listo? Entonces, 3 pasos, ¿no? Y tal vez el más interesante para mí es el ejemplo específico, que es el que puede ayudarnos a utilizar. ¿Listo? Perdón, ayudarnos a modelar. Ok, seguimos. Para las otras plantas es algo similar. ¿Listo? Fíjense, vamos a hacer aquello para la planta de aluminio. Dice, las horas de producción usadas en la planta de aluminio no exceden las 4 horas. ¿Listo? Las horas usadas en producción de puertas más las horas usadas en producción de ventanas no exceden las 4 horas de la planta de aluminio. Solo que la ventana no tiene marco de aluminio, por lo tanto no usa nada, ¿no? Y eso es precisamente lo que se puede ver en el ejemplo específico, ¿no? Yo voy a suponer que hago 2 puertas, 3 ventanas. De acuerdo a la tabla, nosotros vemos que hacer una puerta, un marco de aluminio para una puerta me lleva 1 hora, ¿no? Pero obviamente no se hace nada en la planta de aluminio para las ventanas, por eso nosotros tenemos 0, pero podemos anotar un poco para ver, digamos, cómo se pudiese obtener, ¿no? 2 por 1 más 3 por 0, ¿no? Pero toda cantidad multiplicada por 0 me da 0, por lo tanto, siguiendo la lógica, sería solo este 2 que representa las puertas. Estos valores son arbitrarios por si acaso, ¿no? Este 2 y este 3, o podría ser 1, 4, no sé, ¿no? Esos son arbitrarios, uno asume, ¿no? Ustedes habrán visto que esa es la característica de una variable de decisión, ¿no? Le doy cualquier valor arbitrario, ¿listo? Por eso se llaman así variables de decisión. ¿Ok? Entonces tengo 2 por 1, entonces la expresión sería 1 por P más 0 por B menor o igual a 4. Como esto es 0, directamente nosotros tendríamos P menor o igual a 4, que sería, digamos, la restricción para la planta de aluminio. ¿Ya? Para la planta de madera algo similar. ¿Listo? La frase verbal dice las horas de producción usadas en la planta de madera no excede las 12 horas. Fíjense, también es no excede, por eso son restricciones menor o igual. Anteriormente no lo hemos descrito, pero sí en el primer caso, no excede es restricción menor o igual. ¿Listo? Entonces tenemos ahí la descomposición, las horas usadas en la producción de puertas más las horas usadas en la producción de ventanas no excede las 12 horas. Un ejemplo específico, voy a suponer que hago 2 puertas y 3 ventanas. Como no se hace nada de la puerta en la planta de madera, entonces es 0. En cambio, para ponerle, digamos, un marco de madera a una ventana me lleva 2 horas. ¿Listo? Hacemos lo mismo,
¿no? 2 por 0 más 3 por 2, que sería la expresión de la restricción, y ahí vemos que este 2 y este 3 son nuestras variables de decisión, ¿no? Y obviamente, como no se utiliza para puertas, entonces sería 0p más 2b. Directamente la restricción sería 2b menor o igual a 2, ¿no? No excedes, es obviamente para usar, digamos, con menor o igual, ¿listo? Y ahí tenemos nuestra tercera restricción. Con eso nosotros ya habríamos hecho las restricciones que tienen que ver con capacidades, y eso son restricciones físicas para nuestro caso, ¿bien? En la parte final nosotros colocamos las restricciones lógicas, ¿no? En nuestro caso nos interesará particularmente que sean cantidades positivas, ¿está? Esa es un poco la idea, ¿ok? Pues, ¿cómo quedaría nuestro modelo? Nuestro modelo se vería un poco así, ya resumiendo o colocando en un solo lugar todos los elementos que hemos trabajado, se vería así. La función objetivo, fíjense, sigue el patrón que habíamos descrito anteriormente de cómo describir un modelo, ¿no? La función objetivo es lo primero que se escribe, ¿no? Generalmente la función objetivo va con un término superlativo, ya sea maximizar o minimizar, ¿no? En este caso va a maximizar, ¿no? Y a continuación la expresión de la función objetivo, ¿listo? En nuestro caso sería 3p más 5b, ¿listo? Entonces, en algunas representaciones de modelos matemáticos se suele utilizar una representación similar a esta, en vez de la expresión. Se suele utilizar una ecuación un poco así, z igual a 3p, ¿no? Más 5b, que también es correcto, ¿listo? Solo que nosotros estamos indicando que todo esto es el valor de la función objetivo, que muchas veces se suele denotar con la variable z, ¿listo? Pero esta manera obviamente son representaciones que son similares, ¿no? Sobre todo en el modelado para nosotros esta va a ser la forma, ¿ya? Sin embargo, en la resolución ya, porque se tiene que trabajar con ecuaciones o cosas similares, entonces se la puede escribir de esa manera, ¿listo? Luego, utilizamos una palabra, decíamos, o un par de palabras, ¿no? Acá, sea condicionado a, también puede ser sa, sujeto a, o del inglés subject to, que en varios libros de habla inglesa utilizan la letra st, ¿no? Entonces podríamos sa, es lo que yo utilizo, condicionado a, sa, la mayoría de los libros de de nuestro idioma, ¿no? Y st, ¿ya? De las palabras en inglés, subject to, ¿no? Entonces, de esa forma nosotros tendríamos esta, es decir, después de la función objetivo colocamos esta palabra, siempre y cuando el modelo tenga restricciones. En nuestro caso tiene estas restricciones, ¿listo? Las 3 asociadas a cada una de las plantas y además de las restricciones lógicas. Fíjense, las restricciones lógicas son como estas, ¿no? Son separadas, pero se las puede escribir así si se refieren a lo mismo. En este caso, por ejemplo, nos dicen que el valor de P es positivo, o sea, que no se aceptan cantidades negativas. El valor de B es lo mismo. Y eso se puede resumir como P, B mayor o igual a 0, que sería lo mismo que escribir esto por separado. ¿Listo? Entonces, de esa manera nosotros obviamente tenemos nuestras restricciones. ¿Listo? Entonces, después de SA, ¿no? O SA vienen las restricciones de ese valor. ¿Listo? Esa es un poco la idea. ¿Ok? Ahora sí, también indicábamos y lo resaltamos, ¿no? Que para modelos con pocas variables, ¿no? O sea, pocas variables, puede ser razonable escribir y respetar para cada columna, perdón, para cada variable una columna, ¿no? Nosotros tenemos 2 variables, la variable P y la variable B. Entonces, su columna obviamente puede ser esta, ¿no? Esta para B obviamente es implícito, ¿no? Entonces no hay que anotar así como estoy anotando, pero esa es un poco la idea. ¿Listo? Fíjense, acá anoto todo lo que es P, acá anoto todo lo que es B. ¿Listo? Esa es un poco la idea. Y obviamente donde no aparece, por ejemplo, acá no aparece P, significa coeficiente 0, ¿no? Aquí lo mismo, no aparece B, coeficiente 0, ¿listo? De esa forma, entonces, a veces ocurre eso, ¿no? Entonces, por respetar esto, entonces la variable está un poco más aquí, un poco más allá. ¿Por qué es eso? Precisamente solo por de forma, ¿no? Que tiene que ver con tratar de respetar un poco, digamos, las variables, ¿no? Por ejemplo, este P yo pudiese haber colocado acá, ¿no? P menor o igual a 4, ¿no? Pero estoy haciendo notar que también la variable B puede estar acá, pero su coeficiente por el momento es 0, ¿listo? Esa es un poco la representación de nuestros modelos,
¿Ok? Entonces, hasta aquí nosotros habríamos dado, digamos, las pautas que se pueden seguir para hacer el modelado. ¿Listo? Entonces, lo ideal es que empiecen a utilizar estas pautas para comenzar a aprender el proceso de modelado. ¿Listo? Entonces, como yo decía, todavía el modelado sigue siendo un arte, no hay reglas precisas, ¿no? O sea, no es como una técnica, ¿no? Que te garantiza, digamos, el resultado, ¿no? En este caso, pero esas pautas que estamos mencionado nos pueden ayudar a modelar, ¿listo? Y ese es un poco, digamos, el contexto de lo que estamos haciendo, ¿ok? Entonces, en lo que es el tema, sobre todo esta parte, también vamos a dedicarnos a estudiar otros problemas y vamos a utilizar esas mismas pautas, ¿no? Pero lo vamos a hacer así, tal vez un poco más rápidamente que lo que hemos explicado anteriormente en cada caso, ¿listo? Entonces, seguiríamos. No sé si hay alguna pregunta, alguna consulta antes, ¿no? Creo que no, entonces seguimos, ¿listo? Tocamos ahora un otro ejemplo que es el ejemplo de la empresa de muebles. Y dice, ¿no? La empresa de muebles tiene 3 plantas ubicadas en Oruro, Cochabamba y Santa Cruz. La planta de Oruro tiene una capacidad de 100 muebles de producción, la de Cochabamba 120, la de Santa Cruz 130 muebles. ¿Ya? Esos muebles que produce esta empresa, ¿no? Se venden en almacenes que están en La Paz, ¿no? Y esta ciudad necesita 110 para vender habitualmente. En Potosí se necesitan 70 de estos muebles, en Sucre 90, ¿no? Y 80 en Tarija, ¿ya? Entonces, la situación que tiene esta empresa es que estos muebles deben enviarse de las plantas a las ciudades donde se venden, ¿listo? Entonces, eso supone costos de envío, ¿no? Y esos costos de envío se describen en esta tabla, ¿no? Que me dan las siguientes relaciones. Obviamente, estos costos estarían en unidades monetarias, ¿no? Entonces, por ejemplo, de Oruro a La Paz, 12 unidades monetarias, digamos 12 bolivianos. De Oruro a Potosí, no, si yo decido enviar un mueble desde Oruro hasta Potosí, 24 bolivianos. De Oruro a Sucre, 30, y así sucesivamente para todos los casos, ¿no? Por ejemplo, de Santa Cruz a Sucre me costaría 40 unidades monetarias, 40 bolivianos. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que espera la empresa? Quiere reducir sus costos de envío. Fíjense, reducir sus costos de envío. Eso es lo que quiere la empresa. ¿No? Ahora, para comprender el problema, siempre las representaciones son importantes, ¿no? Una representación gráfica muchas veces ayuda bastante. ¿Listo? Pues para este problema, a ver si podemos hacer algo de aquello. Efectivamente, sí, ¿no? Dice que una empresa tiene 3 plantas ubicadas en 3 ciudades de Bolivia, Oruro, Cochabamba, Santa Cruz, y vende, ¿no? En otros lugares, ¿no? Que son almacenes, ¿no? Otras ciudades que son La Paz, Potosí, Sucre y Tarija. Entonces nosotros pudiésemos un poco describir eso mediante un grafo o una red con estas características. ¿Listo? O sea, acá tenemos las 3 ciudades donde hay las plantas y acá tenemos las 4 ciudades donde se venden. ¿Listo? Y esta tabla nos dice que nosotros debemos enviar de las plantas a los lugares que se venden nuestros muebles y eso tiene un costo, ¿no? Entonces ahí obviamente nosotros pudiésemos pensar, por ejemplo, si yo quiero enviar de Oruro a La Paz, me cuesta 12 bolivianos, ¿listo? Si yo quiero enviar, digamos, qué sé yo, de Oruro a Potosí me cuesta 24 y así sucesivamente. Entonces, cada una de esta línea describiría el costo. ¿Listo? Fíjense. Ahora, por el otro lado, también me dice en la redacción, por ejemplo, Oruro tiene una capacidad de producción de 100 muebles, entonces anoto 100 muebles acá. ¿Listo? Me dice también que La Paz necesita 110, La Paz necesita 110, Potosí 70, Sucre 90, Tarija 80, ¿no? Cochabamba tiene capacidad de producir 120, Santa Cruz 130. Fíjense, de esa manera nosotros tendríamos, imagínense que todos estos valores de esta tablita estarían representadas en las líneas que conectan una ciudad con otra ciudad, de acuerdo a lo que nos describe. Entonces, esta sería una representación gráfica para nuestro problema. Entonces, esa es un poco la idea. Lo interesante es que representaciones como estas nos ayudan rápidamente a visualizar cómo se vería el modelo en algunos casos o qué restricciones pudiésemos tener en otros casos, ¿ya? Y esa es precisamente la idea de este problema, ¿ok? Entonces, nuestra primera pregunta, ya haciendo el modelado, ¿listo? Identificación de las variables de decisión.
De todos los valores que se muestran, por ejemplo, en este gráfico, ¿qué valores son controlables? Recuerden, cuando decimos son controlables, ¿no? Significa que su valor se puede decidir arbitrariamente. ¿Listo? Estará claro que estos valores, la capacidad de producción de cada una de las plantas, no se puede controlar arbitrariamente. Lo mismo, lo que necesita cada lugar para vender tampoco, ¿no? Y los costos de envío, en este caso tampoco, ¿no? Aunque tal vez pudiese hacerse, digamos, en nuestro medio es muy común hacer las de bajas, ¿no? Entonces pudiese un poco llegarse. Pero digamos que en este caso no se puede hacer, ¿ya? Ese aspecto, y por lo tanto entenderíamos que esos valores no los puedo decidir arbitrariamente. Por lo tanto, ninguno de estos valores que aparecen en esta representación serían candidatos a ser variables de decisión. Entonces, ¿cuál será? Esa es un poco la pregunta, ¿ok? Entonces, tal vez la pregunta más natural y que podemos describirla y entenderla en esto, por ejemplo, si en Oruro produzco 100 muebles y decido enviar 20 a La Paz, fíjense, lo que yo envíe de Oruro a La Paz, o sea, la cantidad de muebles que yo envíe de Oruro a La Paz, entonces eso sí puedo decidir, puede ser 20, como pueden ser 30, como pueden ser 100, ¿no? Entonces eso ya es controlable. En otras palabras, entonces la cantidad que se decide enviar de Oruro a La Paz sería una variable de decisión. ¿Listo? Uno. ¿Listo? Voy a poner un signo de interrogación. Pero también yo pudiese decidir enviar de Oruro a Potosí. Entonces, fíjense, y ahí nosotros vemos claramente que estas líneas, que bien es cierto, describen costos de envío, pero también describirían variables de decisión. ¿Listo? De esa manera nosotros obviamente tendríamos nuestras variables de decisión. Como hay 12 líneas, entonces serían 12 variables de decisión, que es lo que nosotros tendríamos. Entonces ya formalizando, ¿no? Entonces obviamente decimos, la cantidad de muebles que se envía de Oruro a La Paz, entonces sería una de nuestras variables de decisión. En este caso, fíjense, X sub Oruro, La Paz, entonces representaría la cantidad de muebles, sería, ¿no? Ahí hay un error, ¿ya? De muebles que se envía de Oruro a La Paz. ¿Listo? Puertas, dice así, ¿ya? La cantidad de muebles que se envía de Oruro a La Paz. ¿Ok? Ahora, hay distintas maneras de denotar una variable. Por ejemplo, acá estoy utilizando dos índices, Oruro-La Paz, los nombres completos. Es muy extenso. Puede ser más abreviado OL, la cantidad de muebles que se envía de Oruro a La Paz, ¿no? O algo más simple. Si yo enumero, así como está en el gráfico, 1, 2, 3, uno del lado izquierdo representa Oruro, uno del lado derecho representa La Paz, entonces tal vez una denominación como esta pueda ser mucho más sencilla. Dice X11, la cantidad de puertas que se envía de Oruro a La Paz. Nosotros vamos a tomar esta denominación, la cantidad de muebles, ¿no? Ahí está un poquito mal el texto, ¿listo? Entonces, para nosotros, esa sería la denominación. En otras palabras, esto que hemos puesto como signo de interrogación sería para nosotros la variable x11. ¿No? Esto sería x12. Si puedo escribir. Y así sucede x13, x14. Esta sería x21, x22, x23, x24, ¿no? Es decir, esta sería x24, que significaría lo que se envía de Cochabamba a Tarija. ¿Listo? O este sería X34, lo que se decide enviar de Santa Cruz a Tarija. ¿Listo? Así tendríamos 12 variables para nuestro problema. ¿Listo? Entonces, acá están precisamente esas 12 variables que nosotros habíamos hecho referencia. 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, hasta 3, 4. Identificar la función objetivo, ¿sí? El siguiente paso, ¿no? Dice, en la redacción nos dice esto, ¿no? Fíjense, reducir el costo de envío, reducir el costo de envío, ¿no? Entonces, eso se puede describir como una frase que tiene que ver así, ¿listo? Minimizar generalmente es sinónimo de reducir. El costo total de envío de las plantas a los almacenes, ¿listo? Entonces, acá tenemos el concepto costo total de envío, ¿listo? Descomponemos esa idea, decimos, el costo de envío desde Oruro es más el costo de envío desde Cochabamba, más el costo de envío desde Santa Cruz, sería el costo de envío total. ¿Listo? Esa es en todo caso la idea. Entonces nosotros colocaríamos la suma de estos. Pero fíjense, el costo de envío desde Oruro se puede hacer una descomposición un poco más elevada.
¿no? El costo de envío desde Oruro sería el costo que envía Oruro a La Paz, más el costo que envía Oruro a Potosí, más el costo que envía de Oruro a Sucre, más el costo que envía de Oruro a Tarija, ¿no? Y acá estaría el ejemplo específico que nos ayuda a llegar a la expresión final. Entonces, el día jueves vamos a continuar con esto. Que tengan buen día. Hasta luego. Hasta el Hasta jueves. luego, Inge. Que le vaya bien. Hasta Luego dije... luego.